farmacéutico es uno de los lobbies más influyentes del mundo. 应对挑战，利益平力感，破解难。 Конечно, должны работать кооперативно, должны... Farmacéuticas tienen demasiado poder. Avecina una gran guerra entre la realidad virtual y la realidad aumentada. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta nueva edición de Humo y Espejos. Como siempre, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos muy contentos con la reacción que está tomando nuestros contenidos. Agradecemos muchísimo a todos ustedes que puedan suscribirse a nuestro canal y compartir con los que hagan lo mismo. Una manera muy sencilla de colaborar con nosotros es compartiendo nuestro contenido. Para aquellos que tengan pueden usar Patreon, una plataforma donde las personas pueden colaborar a partir de $3 mensuales con la producción de Asia TV. Así que, Marce, ¿cómo estás? Vamos a traer un tema hoy que es muy interesante, que es muy llamativo. De por sí vamos a hablar sobre todas las cuestiones de terrorismo, del narcotráfico y muchas cosas más con el invitado de hoy. Sí, antes de ver eso quería agregar una cosa a lo que estabas diciendo con el tema de las suscripciones. Lo que estamos notando, y creo que hay mucha gente que lo está diciendo, ¿no? Es un problema que nos pasa a nosotros solos, es que las redes no notifican o no muestran los programas. Nos ha pasado muy claro en Facebook. En Facebook básicamente nos tienen con un corralito. Ahora han cambiado la metodología, no te bajan la página, pero no la muestran. Uno cuando ve no alcanza a nadie, cero, exactamente cero te ponen. Y como en YouTube tenemos problemas con las notificaciones también, tampoco el programa es demasiado mostrado. Indudablemente los temas que tocamos y la forma en que lo hacemos, porque no solemos tener en cuenta demasiado cómo funcionan los algoritmos y decimos las cosas con los nombres que tienen, bueno, eso termina por complicar la historia. Entonces, una forma de tratar de evitar eso es recomendando, es tomándose el trabajo de entrar en el canal y ver cuándo están los programas, porque a veces las confían en las notificaciones y las notificaciones no llegan. Entonces, lamentablemente hay que tener una actitud un poco más activa y no tan pasiva en el sentido de recibir la información, porque cada vez se está trabajando más en ese sentido. Y con respecto al programa de hoy, hoy vamos a traer un especialista en cuestiones de seguridad para analizar lo que tiene que ver con los fenómenos del terrorismo, las características, los métodos de análisis, la forma en que se aborda y cómo se determina, e inclusive ver luego los procesos de desestabilización que se están empezando a vivir en América en general y en Hispanoamérica hoy en particular, una zona que siempre había estado alejada de cualquier foco de conflicto y que hoy empieza a dar señales que son de preocupación por lo que puede venir en el futuro. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Casaglia, licenciado en Relaciones Internacionales, tiene un máster en Defensa Nacional, es especialista en seguridad ciudadana, especialista en estudios árabe, islámico, es experto en terrorismo y crimen organizado y coordinador de CISEG para toda América Latina. Así que nos espera un programón. Doctor Casaglia, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Un placer, un verdadero placer recibirlo acá en Humo y Espejos. No, al contrario, gracias por la invitación, el placer es mío. La verdad es que lo convocamos porque hace rato que tenemos ganas de hablar sobre algunos temas que a todos nos sorprende y nos interesa. Porque hablar de las redes terroristas con la profundidad que podemos hacerlo con usted no es tan habitual. Así que voy a arrancar preguntándole cómo son las estructuras actuales de las redes terroristas, cómo podemos clasificar de acuerdo a sus objetivos, ya sean políticos o delictivos, como el narcotráfico.
En principio, el objetivo de los grupos terroristas, el objetivo final es político, ¿no? A veces tengo algunas discusiones académicas con algunos que me dicen, no, pero en el caso del terrorismo yihadista, el objetivo es religioso. No, el objetivo es político. Es decir, cuando Abu Bakr al-Baghdadi decidió autoproclamarse califa, la figura del califa es una figura política. Es decir, cuando muere el profeta Muhammad y tienen que elegir un sucesor, el sucesor es la figura del califa, que es una figura de una conducción política. Entonces, si hablamos de formar un califato, estamos hablando de un objetivo político. Por otro lado, tenemos cuando Al-Qaeda, cuando Osama Bin Laden salía a decir que su objetivo era la instauración de un califato universal, es un objetivo político. Que la religión es un medio que, bueno, evidentemente ellos manipulan, porque no es Islam lo que ellos hacen, es islamismo, yihadismo, que es una deformación de la religión, pero digamos, la religión es un medio para llegar a ese objetivo. Respecto a las estructuras hay dos tipos de estructuras. Una es la estructura normal que conocemos nosotros, que es una estructura piramidal, verticalista, con una cúpula en el vértice, que puede ser una conducción unipersonal, una conducción colegiada, pero son estructuras piramidales, como cualquier estructura de cualquier organización, incluso de las instituciones. Pero después tenemos el caso de Al-Qaeda, que Al-Qaeda no es una pirámide, no es una estructura piramidal, es una estructura en red, donde Al-Qaeda central, digamos, que hace la bajada de línea, determina quién es el objetivo del grupo, digamos, quiénes son sus aliados, cuáles son sus objetivos, y después cada célula que, digamos, que está vinculada ideológicamente a Al-Qaeda central, actúa libremente. Por eso es una estructura celular, es mucho más difícil, es mucho más, es mucho más inesperada su acción, porque como tienen libertad de acción en los lugares que actúan, digamos que es más impredecible su accionar. Entonces, esas son las dos estructuras. Después tenemos el caso del Daesh, al cual nosotros llamamos Estado Islámico, que está mutando. Arrancó como una estructura piramidal, instalándose en la zona del Levante, queriendo constituir un Estado, por eso el nombre de Estado Islámico, con una estructura piramidal. En su vértice superior lo teníamos a Abu Bakr al-Baghdadi, que se había autoproclamado califa, una imagen muy simbólica para el Islam, de la figura del califa, pero que en la actualidad sabemos que está mutando. Podemos decir que el Daesh, tenemos dos tipos, digamos, de estructura. Una estructura piramidal en los lugares donde está actuando, todavía en el Levante hay unos pequeños grupos que están actuando, y después tenemos en zonas donde están en guerra, como en Libia, en Yemen, etc. Y después tenemos las estructuras descentralizadas, que, digamos, son células que incluso no pertenecen a la estructura porque básicamente no guardan una relación de mando-obediencia, incluso no hay ni siquiera a veces ni contacto entre ellos, que son estas células que solemos ver en estos atentados que hay en Europa, estos lobos solitarios, que son gente que se radicalizó, a veces hasta se autorradicalizó a través de videos, a través de lo que ve en las redes, y decide, por su cercanía ideológica con el Daesh, decide hacer alguna acción terrorista. Estas acciones terroristas que conocemos hoy como terrorismo de bajo costo, low cost, que son estos apuñalamientos, atropellamientos, que son los que lamentablemente se han vuelto comunes en Europa. Básicamente lo que es estructura y lo que es objetivo, podemos decir que es esto a lo que referimos. Este último tipo de ataques terroristas, estos lobos solitarios, son absolutamente impredecibles, daría la sensación. Porque cuando uno hablaba de organizaciones más clásicas y hablaba de células durmientes que en algún momento se despertaban, mal que mal estaban como conectadas dentro de una estructura. Sin embargo, esta gente actúa 100% en forma individual, por lo tanto inesperada, y me imagino que casi imposible de contener. Sí, digamos que la impredecibilidad es una característica propia del terrorismo. Recordemos que el terrorismo es una metodología que aplican tanto grupos terroristas como organizaciones criminales,
Y que sí, lo impredecible es una de las características fundamentales del terrorismo, es decir, no se sabe ni cuándo ni dónde van a golpear. Pero precisamente, como mencionás vos, en el caso de este nuevo terrorismo, podemos llamarlo, es mucho más impredecible todavía, porque precisamente como no hay una dependencia orgánica de estas células o de estos lobos solitarios, digamos, que se guían por sus instintos, digamos, por sus apetencias ideológicas, tristemente apetencias ideológicas, entonces eso lo transforma mucho más impredecible. Entonces no se sabe ni cuándo va a golpear ni dónde va a golpear. Y más aún sabiendo que todos estamos expuestos a esto, porque nosotros estamos viendo ataques en Europa, pero por ejemplo acá en Sudamérica en el año 2016 hubo un ataque de apuñalamiento en Paysandú, en Uruguay. Una persona que se autorradicalizó y comulgaba con la ideología yihadista del Daesh, decidió tomar un puñal y salió y apuñaló 2 ciudadanos uruguayos de religión judía, uno de ellos lo mató. Es decir, esto no escapa al mundo. Por supuesto sabemos que el principal esfuerzo está concentrado en Europa. ¿Por qué? Porque la mayoría de los adeptos del Daesh están viviendo en Europa. Muchos son excombatientes que han regresado a sus países y otros son personas que estaban dispuestas a ir a combatir, pero en determinado momento, cuando el famoso mensaje de Abu Bakr al-Baghdadi, cuando ve que pierde la guerra, esa guerra abierta que decidió llevar a cabo en Siria e Irak, les dice a sus adeptos, dice, no vengan, quédense a combatir en los lugares donde ustedes están. Y ahí es donde empieza, y ahí es donde él también en su mensaje dice, si no tenés un arma, utiliza el arma que tenés disponible. En principio, cuando se hace el llamado al yahid, al mártir, dice, tu arma es tu cuerpo, ¿no? Cuando se inmolan. Y en este caso decía, toma el cuchillo de tu cocina o toma tu auto, tu camión y ataca con eso. Y ahí es donde empieza a surgir este terrorismo, esta modalidad de terrorismo donde ya no vemos, digamos, la logística que se veía antes, digamos, grandes atentados con explosivos, con una apoyatura logística local, apoyándose en los facilitadores que son del crimen organizado. Entonces, esto es lo que se ve. Y por supuesto es mucho más impredecible, lo cual lo torna, digamos, un arma letal, no solamente por las víctimas que mueren, sino letal en lo psicológico. Recordemos que uno de los objetivos del terrorismo es afectar la psiquis de la víctima. Y la psiquis de la víctima no es solamente la persona que muere o la persona que es decapitada. La víctima somos todos los que estamos mirando. Y hoy, en un mundo globalizado, las noticias nos llegan prácticamente en el acto. Hemos visto hace pocos días unos tiroteos en Europa y los hemos visto prácticamente en directo, los videos de los enfrentamientos, la policía tiroteándose con el terrorista o los terroristas, depende del hecho. Entonces, todos los que estamos viendo eso nos sentimos afectados psicológicamente, porque precisamente esta característica de lo impredecible nos convierte a todos en potenciales víctimas. Ahora, Daesh creo que lo llevó este tema a un punto máximo, porque hacían producciones casi de corte hollywoodense, y eso era una cosa que llamó mucho al principio la forma que lo habían estructurado. Sí, el Estado Islámico, digamos, que revolucionó el modelo de terrorismo, digamos. Para los que estudiamos la historia del terrorismo, hemos visto varios hitos en la historia que han cambiado estos modelos, estos paradigmas. Yo creo que el Daesh ha cambiado varios paradigmas. El primer paradigma, digamos, en lo militar, podemos decir, porque en lo político, porque decidió la instauración de un califato. Digamos, nosotros no veíamos un califato, digamos, desde la época del último califato, el califato de Córdoba, o, bueno, algunos otros dicen que el Imperio Otomano fue un califato, yo no estoy de acuerdo, pero bueno, supongamos, estamos hablando de un siglo. En un siglo no habíamos visto este tipo, digamos, de gobierno, de política, donde nace un califato, que fue reconocido, no fue reconocido por un Estado, que fue el último, digamos, el único
ingrediente que le faltó para ser un Estado islámico, pero que revolucionó en lo político. Y también lo que revolucionó en lo operativo militar, porque decidió hacer una guerra abierta, que evidentemente perdió porque sus combatientes no tenían experiencia de combate, y precisamente pierde contra Hezbollah, combatientes con mucha experiencia, que fueron, y digamos, los grandes ganadores de esta guerra, de esta mini guerra, fueron los combatientes de Hezbollah. Y también en lo que decís vos, en lo que tiene que ver con los modelos de radicalización, con los modelos, digamos, de proselitismo, empleando las redes y empleando estas producciones, como decías vos, hollywoodenses. Es decir, cuando nosotros hacemos las comparaciones de lo que fue el primer acto de decapitación que llevó adelante en Irak, Al-Qaeda en Irak en ese momento, Abu Musa al-Zarqawi, que fue un video casero de muy baja producción, más allá de lo terrible del hecho de la decapitación. Y veíamos estos actos con una producción, digamos, con una inversión en lo que tiene que ver con lo tecnológico, que no solamente sirve para causar terror, sino que a los adeptos de ellos les sirve como para arengarlos aún más para ir al combate. Entonces, el Daesh revolucionó todo esto, incluso los procesos o los métodos de radicalización, ¿no? El método de radicalización de Al-Qaeda era un método mucho más lento, era un método donde no había tanta tecnología, donde digamos, el contacto era punto a punto, y acá ya se ha revolucionado todo, incluso han entrado a los videojuegos tratando de captar y radicalizar a los adolescentes o preadolescentes, buscando franjas etarias mucho más vulnerables y mucho más fáciles de captar. Entonces sí, el Daesh ha revolucionado en todo. Yo creo que para los que estudiamos estos temas es un nuevo modelo. Cuando se habla del nuevo terrorismo, no nuevo porque el terrorismo sea algo nuevo, pero sí por toda esta revolución que ha hecho en lo tecnológico, en lo operativo y en lo ideológico. Sí, la verdad es increíble ver cómo se van adaptando a los tiempos, lamentablemente, y lo sorpresivo que aún le resulta a uno la crudeza de la realidad, ¿no? Realmente son temas muy, muy complejos y escucharlo te causa cierta, qué sé yo, cierta aprensión por entender lo que está en juego. Cuando vemos el análisis de inteligencia, cada vez más también observamos el aporte de ciencias estadísticas, como es el caso de la teoría de grafos, para comprender las estructuras de una red. O sea, ¿cómo funciona este modo de análisis tipo matemático? Y también cómo juegan los avances tecnológicos actuales. Sí, mirá, yo la verdad no lo conocía este sistema matemático, lo estuve curioseando, y precisamente no es que uno no lo considera, pero acá lo que hay que tener en cuenta, yo siempre hablo con mis alumnos, que al momento de tratar estos temas nos tenemos que sacar el chip occidental en el cual estamos preparados. Es decir, todas las herramientas que nosotros conocemos de tratamiento de la guerra o de tratamiento del terrorismo tradicional que nosotros conocemos, occidental, eso no nos sirve de mucho. No nos sirve de mucho porque es un fenómeno que no tiene nada que ver, porque desde lo cultural, es decir, ya cuando vamos a lo cultural, no tiene casi nada que ver con nosotros. Yo a veces, cuando me preguntan y dicen, bueno, ¿por dónde empezamos? Bueno, hay que empezar por conocer su historia, su cultura, su idioma, su forma de pensar. Digamos, ellos no conciben la vida de la misma forma que la concebimos los occidentales. Digamos, nosotros cuando hacemos nuestro plan de vida, basándonos en el tiempo que consideramos que vamos a vivir. Yo a veces le digo a los chicos, ninguno de ustedes planea decir, bueno, yo me voy a recibir a los 120 años en la universidad, porque sabemos que es muy difícil. Entonces uno hace este planteamiento acorde digamos, a lo que nosotros tenemos pensado, lo que es el tiempo para nosotros. Ya ellos, en el caso del tiempo, tienen una concepción diferente. Cuando ellos hablan, por ejemplo, de la venganza, en estos últimos tiempos que hemos visto cuando lo asesinaron a Soleimani, o ahora el ingeniero iraní
que ha sido asesinado. Digamos, bueno, nosotros sabemos que ellos se basan fundamentalmente en el ojo por ojo, y sabemos que el tema de la venganza para ellos es importante. Y entonces decimos, bueno, bárbaro, tenemos que estar atentos porque la venganza va a venir. Y ahí es donde nos equivocamos, porque la relación tiempo de ellos es diferente. Entonces ellos te dicen, esta guerra si no la gano yo no importa, la va a ganar mi hijo, mi nieto, mi bisnieto. Entonces nosotros hacemos estos planteamientos geopolíticos o de tácticas de guerra, lo hacemos para lo inmediato. Y ellos tienen una concepción de la vida muy diferente, la concepción del tiempo. La concepción de la vida lo mismo, porque nosotros, la mayoría que procedemos del cristianismo, porque por más que alguien no lo profese, nosotros vivimos una cultura fundamentalmente cristiana, sobre todo acá en Latinoamérica, que el cristianismo tiene mucha influencia, y nosotros tenemos una concepción de la vida muy diferente a la concepción que tienen ellos. Nosotros creemos en Jesucristo, ellos lo reconocen como un profeta, pero no como el Hijo de Dios. Nosotros estamos esperando la venida de Jesús, ellos también, pero ellos esperan directamente el juicio final y nosotros no. Entonces, hay muchas diferencias que son fundamentales. Por eso digo, todos los sistemas que nosotros utilicemos, que provengan del análisis habitual que hacemos los occidentales, no nos sirve de mucho, casi que no nos sirve. Sobre todo teniendo en cuenta que la matemática es una ciencia dura, es algo que trata de ir a lo infalible, y cuando nosotros hablamos recién decíamos lo impredecible. Entonces, evidentemente mucho el análisis no nos sirve. Cuando hacemos el análisis, de decir, bueno, a ver qué probabilidades hay de que nos ataquen, de que haya, en Argentina siempre se habla del tercer atentado, y hacemos un análisis, pero lo hacemos con el chip occidental. Entonces nosotros nos basamos en esa lógica, y la lógica de ellos es muy diferente. Cuando hablo de ellos, hablo de los terroristas, no hablo del Islam, que es una religión a la cual respeto mucho, hablo de los terroristas, ¿no? Entonces, los modelos occidentales no es que uno no los considere, pero no digamos que no ocupan un lugar preponderante al momento de analizar la situación y ver la probabilidad de un ataque o la probabilidad de radicalización masiva, etcétera. Vos fijate, y para redondear la pregunta, lo que pasa en Trinidad y Tobago. Nosotros decimos, Trinidad y Tobago es un país caribeño, donde son culturalmente parecidos a lo que somos el resto del continente, sobre todo a lo que es América Latina, y vos fijate que Trinidad y Tobago le aportó 130 combatientes al Estado Islámico. Entonces esto nos da la pauta de que no hay una regla, porque vos decís, la mayoría de los combatientes fueron segundas o terceras generaciones de musulmanes que vivían en Europa, frustrados por su situación, o sentirse víctimas de islamofobia, etcétera, se fueron a combatir. Y expliquemos el tema de Trinidad y Tobago, es un tema inexplicable. Entonces, esto es lo que nos quita la lógica occidental al momento de tratar estos temas. Sí, inclusive yo creo que no solo en lo que tiene que ver la seguridad, en materia geopolítica pasa exactamente lo mismo. Cuando veo los análisis que se intentan hacer sobre la lógica del comportamiento, por ejemplo, de China, y es muy diferente a la lógica que aplicamos nosotros. Entonces, una y otra vez naufragan en poner puntos de vista occidentales sobre una forma de pensar que es diferente y que por otro lado va a ir para otro lado. Pero bueno, volviendo al tema del yihadismo, hay una cosa que me gustaría a ver si podemos más o menos saber, que es cómo es el componente interno de las fuerzas combatientes. ¿Cuánto hay de fanatismo religioso, de esa visión dogmática que tiene este sector que estamos hablando, pero a la vez cuántos son mercenarios? Pues se habló mucho de que una buena proporción eran mercenarios y que inclusive los mercenarios eran los que aportaban la capacidad de combate real, porque era gente experimentada. Y por otro lado, el tema de los mercenarios viene muy relacionado con la actuación de las potencias occidentales en el caso de Siria, por ejemplo, en Medio Oriente, que muchas veces se las señala como que están detrás de lo que tiene que ver con la formación del Estado Islámico. Sí, primero, muy buena pregunta con dos partes, digamos, ¿no? Pero muy buenas las dos. Primero, lo que tiene que ver con el yihadismo y hablar del fanatismo religioso.
lo primero a aclarar es que por lo general desconocen muchísimo de lo que es la religión. Es decir, vos hablás con un chico de estos, porque son chicos jóvenes, de no más de 25 años, hablás con estos chicos y de religión saben muy poco. La mayoría de ellos quizá ni siquiera leyeron el Corán, mucho menos la Sunna. Entonces, ellos creen que la Sharia, por ejemplo, que es una ley que contempla muchos aspectos de la vida de un musulmán, desde los aspectos religiosos a los aspectos de vida cotidiana, ellos creen que la Sharia nada más es decapitar gente que transgrede algunos preceptos que van en contra de la religión. Nada más alejado de la realidad. Entonces, hay una gran ignorancia de esto. Y esa ignorancia es manipulada. Y esto no es nuevo en la historia, ¿no? Recordemos antes de la revolución de la imprenta, donde la gente no tenía acceso a una Biblia, se basaban por lo que les contaba el religioso al cual ellos tenían cerca, y muchas veces el religioso cumplía los preceptos religiosos y otra vez, digamos, llegaba agua para su molino. Entonces, esto del yihadismo, digamos, que es un fanatismo que yo lo pondría en un costadito de lo que es la religión, porque precisamente yo digo, si leyeran el Corán y profesaran el Islam, verían que lo que hacen va en contra de sus principios. A veces uno dice, si el profeta viviera, quedaría atónito de ver estas cosas que pasan, porque él decía, por ejemplo, un musulmán que mata a un musulmán es como equivalente a como si matara a toda la humanidad. Y nosotros vemos que una organización chiita va y pone una bomba en una mezquita suní y viceversa. Y eso va en contra de los preceptos del Islam. Y si vamos a la Sunna, que nos habla de los comportamientos, los dichos y los hechos del profeta, vamos a ver que eso precisamente no condice. El profeta hablaba del respeto a los prisioneros de guerra, y nosotros vemos que estos tipos decapitan a sus prisioneros o los prenden en fuego. Con lo cual, este yihadismo, digamos que con lo religioso no tiene nada que ver, es una deformación religiosa que produce este fanatismo, que es un fanatismo que tiene otras vertientes psicológicas, y vos fijate que precisamente los captados son todos chicos y chicas jóvenes que se sienten frustrados, que incluso provienen de familias islámicas, pero que profesan la religión de una manera normal, o que son musulmanes por nacimiento y que ya no profesan su religión, y nosotros en el cristianismo lo vemos como algo natural, ¿no? Cuando hablas con alguien decís, ¿vos qué sos? Yo soy católico, pero no voy a la iglesia de que me bautizaron mis padres. Y para nosotros es algo normal. En el caso de ellos, son manipulados y vuelven a este fanatismo. Y en el caso del geopolítico, que es la pregunta mucho más interesante que haces, sí, por supuesto, Occidente siempre está metiendo la cuchara en estas cuestiones, a veces la mayoría de las veces con ideas equivocadas. Por ejemplo, la idea de imponerle la democracia, cuando en realidad la democracia es un modelo occidental, porque nosotros vemos la cuna de la democracia fue Grecia, después la República Romana, y ellos están basados en otras cuestiones. Y vos vas a Jordania, que tiene una monarquía, y la gente está conforme con su monarca, con su monarquía, y no les interesa la democracia, lo mismo que en Marruecos y en otros lugares más. Con lo cual quisimos imponer un modelo occidental, una cultura que es totalmente diferente a la nuestra. Y lo quisimos imponer de maneras muy criticables, ¿no? Poco ortodoxas. Vos fijate que el caso particular, hay varios casos. Por ejemplo, la muerte de Gaddafi. Gaddafi, más allá de que un tirano, lo que podamos decir, pero la mantenía a Libia ordenada. Se muere Gaddafi, bueno, vemos lo que es Libia ahora. Lo mismo pasó en Egipto, el derrocamiento de Mubarak. ¿Cómo terminó? Bueno, vamos a una votación, vamos a una democracia. Votaron, ganaron los hermanos musulmanes y al poquito tiempo los hicieron derrocar. Entonces, siempre Occidente mete su cuchara en Oriente Medio y muchas veces con errores de conceptos, precisamente porque a veces los decisores desconocen todo lo que es la cuestión cultural y
y digamos, la historia de lo que son los países árabes, porque hay que analizar mucho la historia. Entonces, y después también sí, el tema de los mercenarios, que no son la mayoría, porque la mayoría de los combatientes del Estado Islámico eran chicos que, como dije, no tenían experiencia de combate, eran chicos que vivían en Europa, iban al colegio, y decidieron ir a combatir, y si bien tuvieron una gran apoyatura logística, porque al principio cuando el Estado Islámico se empieza a expandir y empieza a dominar sectores donde había pozos de petróleo, empiezan a explotar la venta ilegal de ese petróleo y empiezan a obtener una gran cantidad de dinero para financiarse, se dicen que eran entre 2 y 3 millones de dólares diarios, y ahí es donde empezamos a ver las camionetas Toyota y gran armamento sofisticado, pero lo que le faltaba era la experiencia de combate. Y ahí es donde también Occidente, primero los actores involucrados, porque recordemos que la guerra en Siria, yo digo que es el resultado de una especie de pequeña guerra fría entre Arabia Saudita e Irán, ¿no? Dos potencias digamos, petroleras, dos potencias con mucha presencia en la región, dos potencias antagónicas, porque a veces lo que desconocen dicen, bueno, son todos árabes. No, los iraníes no son árabes, son persas, los saudíes sí son árabes, y tienen muchas diferencias entre ellos. Y en esta especie de guerra fría, donde Arabia Saudí es digamos, apoyada por Estados Unidos y sus aliados, y del otro lado tenés Irán, que es apoyado por Rusia y por otras, por China ahora también, con intereses, ¿no? Porque acá no es un tema político de quién apoya a quién, sino que hay intereses. Y bueno, en esta especie de pequeña guerra fría, todo el mundo ha tratado de sacar rédito. Ahí tenemos la acción que venimos viendo de los 90, la manipulación de los kurdos, donde sistemáticamente se le ha prometido a los kurdos que se apoyaban en la guerra, determinado interés, se les iba a conceder un territorio para que finalmente pudieran llegar a lo que es su sueño, que es tener nuevamente, convertirse en el Kurdistán, y se los ha traicionado sistemáticamente. Y también la acción de Hezbollah, digamos, por orden de Irán. Hezbollah decide involucrarse en la guerra, que son los que terminan ganando. Porque recordemos que hasta que Hezbollah no se mete de lleno en la guerra, el Estado Islámico crecía, y esos bombardeos sistemáticos que se hacían por parte de diferentes potencias prácticamente no tenían mucho resultado. Con el involucramiento de Hezbollah, digamos que la guerra se decidió y prácticamente en poco tiempo. Entonces sí, todo este juego geopolítico que hay, que es un juego peligroso, porque siempre se dice que Medio Oriente es el polvorín del mundo, es un tema verlo y es un tema tratarlo, y también es un tema donde los occidentales nos equivocamos precisamente por no comprender, digamos, la dinámica de la región, no comprender el tema cultural, histórico, etcétera, y ahí nos volvemos a equivocar y volvemos a meter cuestiones que lo único que terminan es terminan agitando las aguas o querer apagar el fuego con un balde de nafta, ¿no? Bueno, eso, usted dijo algo muy, muy interesante, que es más que interesante, importante, y que a veces no se evalúa mucho acá en nuestro país, en la región, es que los países tienen intereses. Y muchas veces notamos que se actúa en contra de los intereses de los propios países con las alianzas que hacemos, ya sea de Occidente o no, pero fuera de nuestra región. Esto es muy importante para tener en cuenta, principalmente a la hora de un análisis geopolítico, donde sabemos que lo que se hace en el ámbito internacional, tarde o temprano, más temprano que tarde, la repercusión en nuestra política interna es muy marcada, ¿no? Para no distraerlo de este tema, también hay una cuestión que se ha hablado históricamente, que es la presencia de organizaciones en la triple frontera. Si bien las informaciones que nosotros hemos recibido, que ya se ha recibido en general, es que opera recaudando fondos únicamente debido a la gran presencia de ciudadanos étnicamente relacionados con sus países de origen, que mantiene el contacto activo. ¿Cómo usted ve
¿Cuál es la situación real que sucede en la Triple Frontera? Sí, bueno, el tema de la Triple Frontera también, como toda de este tipo de dinámicas, no escapa a la complejidad, digamos. La Triple Frontera, nosotros lo que tenemos es como dijo un amigo mío, un brasilero que vino varias veces a la Argentina, Marcus Reis, que la primera vez que yo lo escuché, la palabra que él usó, que es convergencia, la convergencia entre el crimen organizado y el terrorismo, donde hay una frontera muy difusa para ver porque hasta qué punto este grupo es terrorista o este grupo es criminal, y en esta convergencia vemos que sí, en la Triple Frontera lo que hay es una convergencia entre lo que son los intereses del crimen organizado, que es básicamente el dinero, y por el otro lado también vemos la interacción con grupos terroristas. Básicamente lo que hay en la Triple Frontera, sabemos que es una gran colectividad libanesa, que está instalada hace más de 40 años o mucho más en la región, y que después de los atentados que hubo en la Argentina, digamos que se empezó a poner el ojo mucho más fijo en esa región de la Triple Frontera. Vimos que en el año 2018 se hizo un operativo muy grande contra el llamado Clan Barakat, pero digamos que por lo que tengo entendido yo hasta ahora, el proceso es por lavado de dinero y no por financiamiento de terrorismo. Es decir, no hay muchas pruebas hasta ahora de que el dinero que fue a parar al Líbano haya ido a parar a mano de Hezbollah. Digamos, estos son análisis, suposiciones, informaciones de inteligencia que por supuesto no están muy confirmadas, pero bueno, eso nos confirma que por lo menos la presencia de Hezbollah en la Triple Frontera, ya sea por simpatizantes, adeptos o por gente que ha facilitado en la logística. Por ejemplo, sabemos que en los atentados en la Argentina hubo una actuación desde la Triple Frontera con apoyo logístico, con apoyo de personas que han entrado desde esa zona, que es lo que se cree y lo que está en la investigación todavía abierta. Hay una presencia, pero digamos que lo que ha dinamizado aún mucho más la presencia de Hezbollah en la región es la alianza que tiene Venezuela con Irán. A partir de esta alianza que tienen entre estas dos naciones, digamos que la presencia de Irán en Venezuela es muy marcada, y la presencia de Irán implica la presencia de Hezbollah. Recordemos que el 70% del presupuesto que maneja Hezbollah viene de la Guardia Revolucionaria de Irán, con lo cual no podemos negar, digamos, el apoyo y el apoyo no solamente político, sino el apoyo en todo aspecto de Irán a Hezbollah. De hecho, hace un ratito hablábamos de la intervención de Hezbollah en la guerra en Siria, y sabemos que Hezbollah interviene bajo mandato de Irán. Esto no se puede negar, y digamos que esta nueva Venezuela, o esta Venezuela que vemos de hace unas décadas, ha sido una plataforma bastante importante para que Hezbollah, digamos, acreciente su influencia en la región. Con lo cual se ha tornado mucho más peligrosa en este aspecto. Sabemos que hay muchos casos, nosotros acá incluso en la Argentina hemos tenido casos de iraníes que han ingresado con pasaportes falsificados, sabemos que hay pasaportes venezolanos, incluso con nombres españolizados, de personas que no hablan una palabra de español y que con esos pasaportes han circulado por distintas partes. Tuvimos el año pasado o el anteaño el caso de unos ciudadanos sirios que fueron detenidos si mal no recuerdo, en Las Vegas, en Estados Unidos, con pasaportes colombianos que habían sido, según la investigación, falsificados en Venezuela. Es decir, esto le ha dado un auge o una presencia mucho más marcada a Hezbollah en la región. Y sí tenemos que reconocer que la cercanía o esta alianza estratégica, esta convergencia entre este grupo terrorista y el crimen organizado, digamos que es muy marcada. De hecho, en los últimos meses se mencionaba que
los clanes libaneses vinculados a Hezbollah en la Triple Frontera estaban lavándole el dinero al PCC brasilero. Entonces, digamos que ahí hay objetivos en común, ¿no? Entonces, si bien el objetivo del crimen organizado es el dinero y el objetivo final del terrorismo es político, digamos, sus objetivos no son los mismos, pero sí en determinados momentos hay objetivos parciales, objetivos intermedios, que les produce que hagan esta especie de alianza y se apoyen unos a otros. Como siempre digo yo, los terroristas son malos delincuentes, los delincuentes son malos terroristas, podemos ver un montón de ejemplos en la historia reciente, y eso nos da la pauta de que deben apoyarse. De hecho, nosotros ahora en Argentina está finalizando el juicio oral contra digamos, lo que se llamó la acción local, digamos, la apoyatura local de Hezbollah acá para el atentado a la AMIA. Se lo está jugando a Tejeldín, que Tejeldín era un reducidor de autos, una persona relacionada con la delincuencia común, porque es el que facilitó la camioneta para que los terroristas la llenaran de explosivos y la pudieran detonar frente a la AMIA. Entonces vemos que estos facilitadores que son delincuentes están vinculados por intereses en común. Y que tenemos que ser también muy cuidadosos al momento de hablar de la diferencia entre lavado y financiamiento, porque también los objetivos son diferentes y los métodos son diferentes. Por lo general hacemos una ley de lavado y financiamiento como si fueran cosas similares, y ahí es donde a mi humilde opinión, es donde nos volvemos a confundir, porque una cosa es el lavado, que es una acción compleja y que está vinculada al crimen organizado, y otra cosa es el financiamiento de terrorismo, que es mucho más sencillo, digamos, en el accionar, mucho más sencillo y que va por un carril diferente. Pero bueno, sí, Hezbollah está presente en la región, no tenemos comando de Hezbollah, digamos, actuando, pero sabemos que todo lo que tiene que ver con la logística, la inteligencia y vinculaciones con el crimen organizado, Hezbollah, tanto en la Triple y ahora su plataforma en Venezuela, tiene accionar en la región. Ahora, los que son musulmanes chií, ellos lo que argumentan normalmente cuando uno hace este planteo son dos cosas. Una, que Hezbollah en realidad es un partido político con presencia en el Líbano, en el gabinete, y que no debería ser calificado como una organización terrorista, sino en realidad como un partido político que tiene un brazo armado. Otra de las cosas que argumentan es que básicamente Hezbollah opera exclusivamente en la región de Medio Oriente y no fuera de la región, y siempre también nos dicen que las pruebas que se suelen esgrimir en contra de Hezbollah, tanto en la participación con el narcotráfico como los atentados como el de la AMIA, básicamente son pruebas de inteligencia facilitadas por organizaciones que son enemigas precisamente de esta organización y de Irán, como sería la Mossad o la CIA. En ese caso, ¿cómo uno puede saber cuándo es información de inteligencia envenenada, sembrada ex profeso para generar una corriente de opinión en un sentido, y cuándo hay hechos objetivos? Porque básicamente en general, y uno lo ve esto con el tema del atentado de la AMIA y de la embajada, las pruebas después, desde el punto de vista judicial, son bastante endebles, más allá que por cuestiones políticas se haya avanzado. Básicamente lo que hay son informes de inteligencia, y los informes de inteligencia todos sabemos precisamente que son eso, informes de inteligencia que muchas veces son operaciones. Sí, primero que, bueno, mucho de la causa AMIA no me gusta hablar porque es una causa que está en proceso, pero sí lo que conozco de la causa es que hay pruebas concretas, que por supuesto la inteligencia siempre influye, y como bien vos decís, a veces esas informaciones de inteligencia son difíciles de probar o conseguir elementos que respalden esa información. En el caso de la AMIA hay cuestiones concretas, o sea, hay el tema de cómo se hizo el explosivo, cómo fue la explosión, que el atentado fue efectuado por una persona que se martirizó. Hay pruebas de eso. Después sí, por supuesto, y lo que vos mencionás es una realidad. Yo, como siempre digo, el terrorismo no es un delito en sí,
es una metodología, y es una metodología que está muy vinculada a lo político. Recordemos que la primera vez que se menciona el terrorismo político fue en la Revolución Francesa. Un hecho más político que ese en la historia creo que no hay, y es cuando se empezó a utilizar, digamos, este terror político precisamente con intencionalidad política. Y por supuesto que esto no escapa. Y el caso que vos mencionás es el caso que toma Europa. La Unión Europea, por ejemplo, ha mencionado al brazo armado de Hezbollah, lo ha declarado como grupo terrorista, y no así el brazo político. Y después tenés otros casos donde directamente Hezbollah no es reconocido como, digamos, como grupo terrorista, y el caso nuestro de Argentina, que recientemente lo hemos reconocido como grupo terrorista, sobre todo teniendo en cuenta los atentados. Pero también hay otro punto, que es lo que vos decís, que digamos que las acciones de Hezbollah no han escapado de la región. Hay un montón de casos, hay que indagar. Bueno, nosotros en el caso de Argentina tenemos estos dos atentados que, más allá de algunos intereses políticos y algunas informaciones de inteligencia, hay pruebas que los vinculan. Es muy largo esto, y te vuelvo a repetir, no me gusta hablar mucho del tema AMIA porque es una causa que está abierta todavía, y uno no quiere colaborar a la contaminación de la causa. Pero sí, hay intereses políticos. Hay intereses políticos en mencionar al Hezbollah. De todas maneras, cuando hablamos de brazo político y de brazo armado, la mayoría de los grupos terroristas a través de la historia han tenido un brazo político y un brazo armado. Incluso los grupos terroristas, digamos, occidentales que nosotros conocemos, ETA, IRA, el Sendero Luminoso, todos han tenido su brazo político y su brazo armado. Habría que ver hasta dónde llega, digamos, lo político, dónde está la frontera entre lo político y lo violento. Porque cuando vos tenés una ideología política que te hace un llamado, por ejemplo, cuando vos tenés una ideología política de ultraizquierda, donde te dice vamos a tomar el poder y vamos a tomarlo por la fuerza o por la violencia, ahí es muy difícil ver cuál es la frontera entre lo político, digamos, y esta violencia que se llama ejercer. Es muy fino. Sí, a veces yo lo que creo es que mucho tiene que ver con quien tiene la capacidad de instalar un relato y con el resultado final. Por ejemplo, el caso del IRA. O sea, si para un irlandés, o por lo menos un irlandés a principios del siglo XX, en realidad era un movimiento de resistencia contra la ocupación británica. La hermandad musulmana tiene nexos muy profundos con la inteligencia británica, y es como que Occidente a veces mira para otro lado. Parece que hay terroristas buenos o malos según nos sirvan o no en las circunstancias. Lo de Mubarak está feo. Te iba a hablar, por ejemplo, del caso del Estado Islámico. El Daesh sabemos que fue visto con ojos simpáticos por algunos países occidentales, precisamente porque era disputarle a Bashar al-Assad, que Bashar al-Assad sabemos que es un aliado de Irán. Entonces, algunos lo vieron simpáticamente. Arabia Saudita, que nosotros decimos es aliado de Occidente, ahí es donde nos equivocamos. La monarquía saudí es aliada de Occidente, pero digamos, los saudíes no son. Si vamos a Arabia Saudí y empezamos a preguntar a la gente, no ven con ojos simpáticos a los Estados Unidos, a los europeos, por cuestiones históricas, que yo digo, los occidentales somos culpables de un montón de cuestiones que ocurren en la actualidad, estos odios de siglos, nosotros nos hemos encargado de alimentarlos. Entonces sí, hay intereses. De hecho, Al-Qaeda, a ver, yo siempre le digo a mis alumnos, vean Rambo 3, donde se los presentaba a los talibán como prácticamente como pobres tipos que combatían contra todo el poder soviético y que fueron financiados y entrenados por la CIA, ¿no? Y más allá de lo chistoso de decirles que vean la película, que es ridícula, después al poco tiempo dejaron de ser amigos. Y ahora, volviendo al tema talibán, los talibán que fueron mencionados a través de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas junto a Al-Qaeda como grupos terroristas,
hoy se está negociando con los talibán, y yo le digo a mis alumnos, bueno, los talibán que en su momento fueron muy malos, en su momento fueron buenos, porque pelearon contra los soviéticos. Después pasaron a ser malos, porque pelearon contra Estados Unidos. Ahora parece que nos quieren imponer de que nuevamente son buenos. Entonces sí, son los intereses que hay, y evidentemente volvemos a lo que habíamos hablado antes, Occidente siempre ha querido tener, digamos, el manejo de la situación, y también, por ejemplo, vos mencionabas a la hermandad musulmana, algunos países o algunos sectores de algunos países, porque a veces englobamos y hablamos de países, algunos sectores de algunos países lo quieren hacer ver como terroristas, otros no, y a veces discuto con tipos que dicen son terroristas y digo, bueno, ¿cuál es la plataforma de los hermanos musulmanes? ¿Cuál es la ideología? No sé. Y entonces, ¿cómo decimos que son terroristas? Bueno, analicemos y después nos sentamos a discutir si son terroristas o no son terroristas. Y lo mismo pasa con el tema de Irán, ¿no? El tema de Irán, hablamos de Irán como si Irán fuera el gobierno nada más. Irán tiene una población, es una cultura fantástica, es una cultura milenaria, y nos olvidamos también de los estragos que Occidente ha hecho en Irán. Nos olvidamos de cuando lo empujamos a Saddam Hussein a hacerle la guerra a Irán, a hacer la guerra a Irán, porque habían hecho la revolución islámica, y las armas químicas que salimos a buscar para justificar la invasión a Irak son las armas que supuestamente se le facilitaron en ese momento a Saddam Hussein para que las experimentara con la población chiita en el sur de Irak, que es la población mayoritaria en Irak. Y podemos ir más atrás y hablar de Saipicot y estas divisiones que se han hecho del Oriente Medio sin tener en cuenta las nacionalidades. Hablábamos hace un rato de los kurdos, que son ignorados, un reclamo, que uno puede estar de acuerdo o no, pero es para prestar atención y para decir, bueno, a ver qué pasa, qué es esto, cómo podemos, digamos, colaborar a solucionar la situación, y directamente terminamos complicándola. Por eso digo, volviendo al principio de todo, el terrorismo está muy vinculado a la política, y entonces ahí es muy difícil ver dónde podemos decir que son terroristas, dónde no. Quizá para los que estudiamos comportamiento terrorista y no hacemos, digamos, política, es más fácil, porque yo digo, bueno, un tipo que pone una bomba, yo digo, más allá de la motivación que pueda tener, está cometiendo un acto terrorista. Yo a veces hablo del terrorismo anarquista, y en el anarquismo digo, cuidado, el anarquismo es una ideología política, que tiene muchos decenios de desarrollo. Entonces no podemos decir que porque una persona tiene ideología anarquista es un terrorista, no. Ahora, un tipo que profesa el anarquismo y va y pone una bomba en una unidad policial, en un cementerio, en una estación de ómnibus, bueno, ahí ya no me caben dudas. Pero por eso tenemos que ser cuidadosos al momento de analizar estos temas y no caer en generalizaciones, como se cayó, por ejemplo, después de las Torres Gemelas, donde la islamofobia tuvo un desarrollo brutal en todo el mundo. Yo le digo a mis alumnos, toda la persona que iba con un Corán debajo del brazo, o un rosario islámico, o con un turbante en su cabeza, era sospechoso de terrorismo. Cuando en realidad sabemos que los terroristas no andan ni con un Corán abajo del brazo, ni andan vestidos con la vestimenta típica islámica, podemos decir, ni árabe. Entonces, hay que tener cuidado con todos estos conceptos. Yo coincido con vos, que a veces son relatos políticos que se intentan imponer, y tenemos que ser cuidadosos de no caer en esas manipulaciones y tratar de ser lo más objetivos posible. Sí, indudablemente hay un uso político terrible, y la población que en realidad recibe la mayoría de la información por los grandes medios de comunicación queda con una imagen muy equivocada. Lo puedo apreciar mucho en Brasil. Lo que me da mucha pena es esta cosa tan cerrada en contra de todo lo que es el Islam, o sea, toda la cuestión
qué hacen detrás de esto y cómo se lo plantean. Y claro, a veces en tono de broma, incluso hay un video que siempre lo observo, una persona vestida con el turbante, con toda la vestimenta propia de un musulmán, y tira un bolso y sale corriendo, y la gente desesperada sale corriendo. Entonces, claro, a través de las bromas y de las cuestiones de esta manera van metiendo en la cabeza de la población esta animosidad, ¿no? Esta diferencia con esta gente que, en definitiva, con un pueblo que no tiene nada que ver con estos actos terroristas. Claro, lo primero que se hace es estigmatizar una religión. Yo lo veo esos videos y digo, son terribles, la gente se ríe, pero sabemos que hay una animosidad, o a veces, por ejemplo, soy muy crítico del tema de Charlie Hebdo, de las caricaturas ofensivas. Yo no justifico el ataque que se hizo, matar a los 12 trabajadores de Charlie Hebdo, lo que tampoco justifico en caer en estas provocaciones, de decir, si sabemos que a una porción de nuestra población que profesa una religión, que es una religión de paz, porque Islam es un vocablo que deriva de salam, que es paz, y lo que hacemos es permitir que se lastime a esa porción de nuestra población, y yo no lo veo adecuado. Entonces, esas provocaciones hay que ver también detrás de eso. Otra vez hablaba con unos amigos franceses y digo, hay que ver si detrás de estas provocaciones de Charlie Hebdo, hablando de los intereses que recién hablábamos, no hay algún interés de hacer esto para provocar una reacción. Entonces, ustedes fíjense que el gobierno de Macron prácticamente ahora se ha declarado, no quiero usar una palabra incorrecta, pero como una guerra contra los musulmanes que viven en Francia. Y prácticamente que lo han empujado a Macron a hacer esto, porque volvieron a reeditar las caricaturas. Esto lo que produjo es que se disparen una serie de atentados, y entonces lo que hacemos es decir, bueno, bárbaro, todas las mezquitas que sospechamos que hay radicalización, las cerramos y expulsamos a los sheikhs. Primero que sabemos que la radicalización no se hace en las mezquitas. O sea, para los que trabajamos en estos temas sabemos que la radicalización no pasa por las mezquitas, la radicalización pasa por una computadora. Ahora, si vamos a intervenir todas las computadoras de todos los franceses para ver qué es lo que hacen y determinar si está bien o está mal, y ahí entramos a ver el juego de, digamos, libertad, pérdida de libertad por mayor seguridad, pérdida de libertad o viceversa. Y ahí entramos en ese juego de la balanza. Entonces hay que ser cuidadosos con estos temas. Yo creo que cuando uno termina de ver esto, tratando de ver el bosque y que no nos tape el árbol, uno ve este tipo de actitudes hacia el catolicismo, hacia algunas confesiones cristianas no católicas, como que habría alguien que le interesaría utilizar el pretexto religioso para armar una guerra y aparte para horadar determinados valores en nuestros lugares, porque ya demasiado manifiesto como determinados grupos salen, por ejemplo, y queman iglesias. O sea, ¿cuál es la explicación? Entonces, por un lado tenés los católicos o los cristianos en general que dicen nos están atacando a nosotros, y después los musulmanes que también dicen nos están atacando a nosotros. En algún momento uno les cruza eso y bueno, ahí tenemos los dos bandos peleando. No es nada nuevo en la historia tampoco esto. No, seguro, y es muy bueno lo que decís, porque, por ejemplo, lo que se ha impuesto en los últimos tiempos es que la yihad es la guerra santa islámica, y precisamente el concepto de guerra santa no lo introdujeron los musulmanes. El concepto de guerra santa fue introducido por los occidentales en las cruzadas, con lo cual hay manipulación hasta en esto. Es decir, yo a veces le pregunto, ¿ustedes saben lo que es yihad? Sí, la guerra santa. No, yihad es una palabra árabe que se traduce ese esfuerzo, no tiene nada que ver con la guerra santa, no. De hecho, le digo, por ejemplo, bueno, a veces hablo con amigos míos judíos. Los judíos han convivido mejor cuando estuvieron bajo dominio musulmán que cuando estuvieron bajo dominio cristiano. Entonces,
es una cuestión de ver estas cosas y analizarlas bien antes de caer en opiniones, digamos, livianas, que después terminan en esto que comentábamos recién, en digamos, la persecución a una religión o querer buscar un enfrentamiento religioso, y no pasa por ahí, porque en definitiva, yo que conozco mucho de religión, digo, todos creemos en el mismo Dios, y más allá de algunas diferencias en algunos aspectos, todos creemos en el mismo Dios, reconocemos los mismos profetas, cuando el profeta hablaba de los libros revelados, hablaba del Pentateuco, y hablaba de los evangelios y del Corán. Es decir, y si vos lees el Corán, es muy parecido a lo que dice el Antiguo Testamento. Es decir, estas cuestiones de diferencias las queremos fabricar y a veces lo que necesitamos a veces es crear un enemigo, como pasó cuando fueron los ataques a las Torres Gemelas, cuando Bush dijo, le declaramos la guerra al terrorismo. Es como decir, si nosotros dijéramos, le vamos a declarar la guerra, no sé, al aire, que es algo que sabemos que está, pero ¿dónde está? Y fue algo muy, muy liviano y que terminó teniendo unas consecuencias catastróficas, y que lo único que hacen estas acciones, de uno y de otro lado, es seguir alimentando este odio, que no debería existir, porque si fuéramos a los fundamentos religiosos, tenemos más coincidencias que diferencias. Nosotros, bueno, nuestros políticos suelen declarar la guerra a la corrupción, la guerra al hambre, la guerra... Le declaramos la guerra a todo, perdemos todo, o por lo menos no encontramos el enemigo. Pero bueno... sí, lo que pasa es que hablando de crear enemigos, yo quisiera, antes de terminar, porque indudablemente en una sola entrevista no vamos a poder hablar de todos estos temas que son realmente muy interesantes y muy esclarecedores. Yo creo que viene muy bien para que podamos entender un poco mejor el contexto y al que tenemos al lado principalmente, ¿no? Estamos hablando de Chile, porque hemos visto en proceso de una violencia y duración que son inéditas, que no parecen espontáneas. Pese a que puede haber razones de malestar social, eso no lo vamos a discutir, la forma en que se produjeron los hechos para indicar que puede haber otros intereses detrás. ¿Qué es lo que sucede en Chile en realidad? ¿Usted nos podría dar más o menos una idea? Sí, bueno, en Chile... Lo que está pasando también es algo trágico. La verdad que Chile era uno de los países, cuando uno miraba la región y decía, si me tengo que ir de mi país y vivir en un lugar tranquilo, decía, bueno, me voy a Chile. Y ver lo que está pasando en Chile, ya el año pasado y este año, que digamos, este año ha mermado un poco por el tema de la pandemia, porque la pandemia... digamos que paralizó al mundo en algunos aspectos y la verdad que lo que está pasando en Chile es terrible. Pero lo que hay en Chile básicamente, en principio hay un enfrentamiento ideológico que nunca cesó, porque ya de la época del proceso en Chile, digamos que hubo un enfrentamiento entre dos posiciones, entre una izquierda y una derecha, podemos decir, que ya son conceptos que ya mucho no se usan, porque hoy ya es difícil saber qué es derecha, qué es izquierda, pero hay una convergencia de muchos grupos de distintos intereses que por supuesto van en contra de los intereses de la nación. Ahí nosotros en Chile ves, por un lado, el accionar de grupos anarquistas violentos, que son los que vemos en las marchas prendiendo fuego a los carabineros, colocando artefactos explosivos caseros en diferentes lugares. Y por el otro lado también ves el tema de RAM, ¿no? En la resistencia ancestral mapuche, que también es un tema para prestarle atención. Nosotros también en la Argentina estamos teniendo un rebrote, más que un rebrote, un brote sostenido de esto, no tan grave como en Chile, pero que eso colabora a estos intentos, no sé si llamarle independentistas, secesionistas, porque la verdad que muy claro no se sabe qué es lo que se quiere, pero sí lo que no podemos negar es que causan terror en la población, que le han torcido la muñeca al gobierno chileno. De hecho, ustedes saben
se va a hacer una constitución nueva, y ahí en esta constitución nueva veremos qué aspectos políticos se cambian o no, cuál será el rumbo que tomará Chile. Pero bueno, en definitiva, el problema chileno no es un problema de ahora, es un problema que existió hace muchas décadas y que fue contenido, digamos, por un gobierno militar y después por una continuidad pacífica entre los gobiernos democráticos, pero siempre respetando, digamos, a las Fuerzas Armadas y a la tradición de las Fuerzas Armadas, y que en algún momento, la verdad que si uno busca en qué momento estalló esto, es difícil encontrarlo porque empezaron las marchas cada vez más violentas, y hoy vemos lo que está pasando en Chile. La verdad que habría que escarbar bien y ver ahí detrás qué intereses hay, cuáles son los intereses políticos que hay, porque volvemos a lo mismo, detrás de estas acciones violentas siempre hay intereses políticos. Habría que ver cuál fue el disparador de esto, estas marchas estudiantiles que nunca dejaron de existir, porque las marchas estudiantiles, incluso cuando Chile volvió a la democracia, con Pinochet todavía en vida y siendo comandante en jefe y después senador vitalicio, las marchas de los estudiantes chilenos, ideología de izquierda, de ultraizquierda, siguieron existiendo, pero en algún momento combinaron varios, los grupos de ultraizquierda con los grupos anarquistas, y a esto se suma el problema que tienen en el sur con las RAM, y bueno, todo esto ha hecho un combo que ha producido que Chile se transformara de ser un país tranquilo y seguro a transformarse en el Chile que hoy no sabemos para dónde va a ir, ¿no? Y la verdad que es triste ver un país tan ordenado que termine de esta manera. La verdad que no sé para dónde va Chile. Y para nosotros es preocupante porque, bueno, la frontera más importante que tenemos nosotros es con Chile. Siempre para nosotros Chile fue como tener una pared en la espalda. Es decir, cuando uno está en situación de peligro, lo primero que hace es arrimarse a la pared para tener un flanco menos vulnerable. Y siempre Chile para nosotros fue eso. Y hoy ver lo que está pasando en Chile para nosotros nos crea una incertidumbre bastante preocupante, porque depende del rumbo de Chile, también ustedes saben, hoy lo que pasa en todas partes del mundo influye, y teniendo en cuenta la cercanía, mucho más aún. Así que veremos para dónde se dispara esta cuestión. Una última pregunta, porque ya nos hemos excedido bastante del tiempo que habíamos hablado. Pero para tratar de englobar todos estos fenómenos, nosotros vimos lo que pasó en Estados Unidos, que es algo impensable, el tema de precisamente la conjunción de Black Lives Matter con Antifa, con grupos más anárquicos, y esto llegó a un punto que uno ve una cierta unidad entre algunos factores importantes de poder, grandes corporaciones, organizaciones internacionales presuntamente filantrópicas, con estos grupos. Y ahora vemos que en Brasil hace unos días, en Porto Alegre, murió un ciudadano negro por una acción de 2 guardias de seguridad, que yo creo que obedeció más a la mala praxis de no saber cómo reducirlo que a otra cosa en sí, pero bueno, disparó el mismo tipo de reclamos que en Estados Unidos, inclusive con las mismas consignas, y poniendo a John Floyd como uno de las banderas. Vemos lo de Chile. Y hablábamos del problema argentino que también tiene con el tema mapuches que tienen sede en el Reino Unido, o por lo menos algunos grupos de la nación mapuche. Todo este combo puede llevar en realidad a un proceso de balcanización, de revoluciones de color, o como le querramos llamar, a la región. Es un proceso que se está extendiendo y que deberíamos empezar, como decía en la respuesta anterior, a ver un poquito más atrás qué hay, porque esto no parece que sea una cosa natural, espontánea, y que como vino se va a ir, sino que tiene un objetivo que no alcanzamos a ver demasiado bien. Sí, tal cual. Se conjugaron muchas acciones en distintos lugares, empezamos y mezclándose, y evidentemente hay intereses, como decís vos, de algunas corporaciones. Vos fíjate que salió lo de Chile, después empezó Estados Unidos, algo que nunca se había visto, este enfrentamiento, que en realidad lo que buscaron hacer es un enfrentamiento cultural, porque más allá de la acción
digamos, criticable de estos policías que asesinaron a este tipo, que da la casualidad que el tipo es de raza negra, y lo que se trató de imponer fue un enfrentamiento entre negros y blancos. Después lo llevamos a derechas e izquierdas, que son cuestiones de que ya esto de derecha e izquierda cada vez, digamos, va perdiendo consistencia. El tema de Brasil y también el tema en Colombia. En Colombia, donde se ha buscado un enfrentamiento criticando el accionar de la Policía Nacional, que es una institución que, digamos, tanto la Policía Nacional como el Ejército en Colombia, a través de 60 años de guerra, han salvado, digamos, la institucionalidad de Colombia como país, tratando de combatir permanentemente contra estos grupos narcoguerrilleros. Y sí, que se está, digamos, expandiendo a toda la región, y es un tema peligroso. Es un tema peligroso porque sí, puede transformar la región en un gran polvorín, y acá hay intereses no solamente políticos, hay intereses de corporaciones, intereses económicos. Las grandes corporaciones de ventas de armas, yo siempre digo que las corporaciones de ventas de armas necesitan que haya guerras, necesitan que haya enfrentamientos. Por eso cuando estaba en pleno combate en Siria entre el Estado Islámico y sus enemigos, me decían, bueno, pronto se va a terminar la guerra. Y yo decía, no, la guerra no se va a terminar. Lo que van a hacer es transportarla a un lugar donde no complique tanto. Nosotros sabemos que en Oriente Medio se necesita una situación controlada por el tema del petróleo. Necesitamos el abastecimiento de petróleo, necesitamos asegurar las rutas que transportan los grandes oleoductos, gasoductos, etcétera, y transportémoslas a otro lugar donde se maten, porque piensan así, donde le podamos vender armas, se maten y no haya tantas complicaciones. Y ahí terminamos en Libia, y no terminamos en Libia, porque ahora estamos yendo para abajo. Ya no solamente esta cuestión está controlada, digamos, esparcida en el Magreb, también ahora lo tenemos en el Sahel, en toda la zona subsahariana, y América Latina es una región muy pasional, es una región donde siempre estos conflictos políticos se trasladan de una manera pasional, que es una pasión que a nosotros los latinos nos beneficia en algunos aspectos y nos perjudica en otros, porque si vamos a épocas pasadas y vemos el producto de los enfrentamientos que hubo, esta pasión nos llevó a enfrentamientos donde hubo masacres, donde hubo genocidios, donde hubo asesinatos sistemáticos y otras atrocidades que produce la guerra. Así que hay que estar atentos. Yo la verdad no sé quién está detrás de todo esto, pero evidentemente yo creo que vos diste en el clavo, son corporaciones con intereses económicos que les conviene que estas situaciones se expandan. En Argentina yo creo que está un poco contenido porque el cambio de gobierno ha despertado algunas esperanzas o expectativas, sobre todo de grupos más de izquierda, pero Brasil está complicado porque, bueno, lo quieren voltear a Bolsonaro, de la forma que sea, y cualquier ingrediente que pueda ser digamos, una chispa que encienda la hoguera, es válido. Estamos hablando de que 2 guardias de seguridad, o sea, guardias de seguridad que no tienen relación con el Estado, son tipos que trabajan en una empresa y cancelaron al momento. Claro, cometieron un delito, que se lo juzgue, y en todo caso que se penalice a la empresa por haber contratado 2 tipos que no estarían preparados para ese trabajo. Pero de ahí a responsabilizar al gobierno ya es un juego peligroso, porque empezamos a alimentar estas cuestiones de que, bueno, hay que derrocar, hay que tirar esto abajo. Este resurgir de estas ideologías anarquistas, donde hay que tirar abajo todas las instituciones del Estado, porque en Chile lo que está pasando es eso, se está atacando las instituciones del Estado, carabineros, Fuerzas Armadas, el Congreso, la política, lo mismo en Colombia. En Colombia se ataca al ejército, a la policía, y de ahí seguimos atacando a las instituciones,
Y estos intentos de derrocamiento, de desestabilización de los estados, es peligroso porque los estados de anarquía terminan siendo muy costosos y muy sangrientos. Hay episodios de la historia que así lo han evidenciado. Así que la verdad que no sé cómo va a terminar esto. Ojalá tuviéramos la bola de cristal y pudiéramos ver qué cauce va a tener, pero creo que estamos jugando, una palabra que no se debería usar, pero estamos jugando un juego peligroso. Que ya en Chile, a ver, cuando se termine el juego en Chile, ¿dónde va a ir el fuego? Entonces ahí es lo que tenemos que ver. Yo a veces hablo con algunos funcionarios o políticos acá en Argentina, digamos, estemos atentos al tema de Chile porque cuando ya no haya más que quemar, nosotros estamos muy cerca y tenemos que estar atentos a esto que está pasando en Chile, en Colombia, en Brasil, en Estados Unidos. Estados Unidos ahora se aplacó un poco por el resultado de las elecciones, pero veremos cómo evoluciona. Pero estos enfrentamientos culturales que se están buscando entre negros y blancos, entre cristianos y musulmanes, entre árabes y occidentales o orientales y occidentales, son juegos peligrosos que lo único que hacen es alimentar odios y esos odios terminan desencadenando en guerras y en tragedias para la humanidad. Así que esperemos, seamos un poco esperanzadores de que las cosas se van a encauzar y que no vamos a tener que lamentar cuestiones más trágicas, ¿no? Ojalá que sí, porque es lo que yo le digo a Marcelo, que siempre sus análisis son más apocalípticos. Es que hay algunas cosas, estaba tratando de encontrar el nombre, no me acuerdo, el que va a ser el nuevo secretario de Defensa que nombraría Biden si termina siendo corroborado, que está bastante complicado el tema. Y es un general que viene del directorio de Raytheon, una de las grandes corporaciones, lo cual ya está avisando que vamos a tener unos cuantos negocios seguramente en marcha. Y esta situación es una situación que se tapa con toda esta cuestión política porque es negro. Entonces lo felicitan porque es negro, pero nadie mira quién es el negro. No te importa el color de piel, importa a qué responde. Pero la opción femenina no... La opción femenina, peor, el ángel de la muerte. Fíjate que saliendo del tema, vos fíjate lo que pasó ayer en un partido de fútbol de la Champions. Se suspendió un partido porque supuestamente el cuarto árbitro estaba llamando a un creo que era el técnico del equipo, y decían, ¿quién es? Y decía, es el negro, le dijo. Porque la verdad es que pero la palabra negro no es mala palabra, o sea, yo cuando fui al África, al revés, ser blanco era mala palabra. En definitiva, si vos al concepto negro le añadís otra palabra, bueno, ahí sí. Pero decir que alguien es negro, a ver, si vos te percibís como que venís de una raza negra, porque en definitiva, viste, ahora hay que tener cuidado en lo que estás. Decís, acá, por ejemplo, en Argentina dicen, no, negro no se puede decir, hay que decir no blanco. Bueno, terminemos con estas estupideces, porque, a ver, son palabras que están en el diccionario. Si después vos a la palabra negro le agregás otra cosa, pero ayer suspendieron un partido y le quieren quitar el trabajo al tipo, porque el tipo dijo, al que estaba llamando era, claro, en el banco del equipo eran todos blancos y el único que era de raza negra era el técnico, decía, no, el negro. Y suspendieron un partido de fútbol y se entran estas locuras viste, bueno, no, porque ya negro es agresivo. Negro, a ver, yo esto no va en el programa, por supuesto, ¿no? Acá estamos ya hablando fuera del programa. Debería ir porque es algo que en realidad nosotros lo abordamos bastante bien y desde esta óptica, porque también hubo el caso de un boxeador blanco que noqueó a un boxeador negro ayer y también lo que hicieron tratar de racismo, o sea... No, textualmente le dijeron, es racista en una entrevista, le dice la presentadora y los dos conductores, pero ¿no considera usted que es racista haberle pegado al negro? Y el tipo dice, no, o sea, era la lucha. No, pero usted le pegó adelante de todo el país vio como un hombre blanco le pegaba a un hombre negro, pero era boxeo, bueno, no importa. La cosa que ahora al tipo le hicieron todo un drama, porque estamos en un grado demencial, porque esto ya es demencial, básicamente. Sí, por eso se buscan estos enfrentamientos y querés justificar todo.
y buscar estos enfrentamientos que cualquier cuestión, lo mismo que lo que se está haciendo el enfrentamiento ahora entre el hombre y la mujer. A ver, desde la creación de la humanidad, el hombre y la mujer han convivido. Por supuesto que yo estoy de acuerdo en que la mujer es igual al hombre, incluso en algunos aspectos muy superior, pero buscamos este enfrentamiento. No, el hombre por un lado, la mujer por el otro, los negros por un lado, los blancos por el otro, los musulmanes por un lado, los cristianos por el otro. Basta, dejemos de separar. Aparte no tenés forma, porque si vos, como vos decías, si vos nombrás al negro, está mal porque dijiste que era negro. Ahora, si no lo nombrás, está mal porque lo ignoraste. Entonces, claro, depende de quién lo diga, es la interpretación que se va a hacer. O sea, nunca vas a satisfacer a todo el mundo. Ese es el primer problema que tenés. Está armado para generar conflicto, no para otra cosa. Bueno, vos sabés que para la gente que hace medios, como en el caso de ustedes, es muy complicado, porque tenés que ser muy cuidadoso con lo que decís. Y nosotros, en el caso de los docentes, nos pasa lo mismo. O sea que a veces te dicen, tenés libertad de cátedra, y es mentira, no tenés libertad de cátedra, porque tenés que ser muy cuidadoso al momento de qué palabras vas a decir, porque yo ahora, por ejemplo, esta entrevista yo no sé a dónde llega, y depende el ojo del que la ve, es la interpretación que le va a dar. Y bueno, más allá de las críticas que a uno no le molestan, porque están bien las críticas, porque sería aburrido que todos estuviéramos de acuerdo en todo, pero tenés que tener tanto cuidado, ¿viste? Que vos no sabés a quién terminás ofendiendo. Y la verdad que es complicado, no sé a dónde va este mundo. Como decía Mendieta, estamos complicados, don Inodoro. Así que permítame dejar esta entrevista tal cual surgió, porque nosotros somos un poco políticamente incorrectos y la verdad no solo es un gusto de verdad conocerlo, haberlo recibido, sino que me alegra muchísimo ver este sentido común y una persona con su estructura, con su conocimiento y con su posición, siendo un docente y que pueda hablar. Yo creo que es al revés, creo que tenemos que dar la oportunidad que la gente vea el sentido común que hay y algunas personas como para... Vos después no tenés que ir a mostrar la cara. Esa es verdad, perdón. Nosotros ya nos cerraron todas las puertas y listo. Pero bueno, veamos qué es lo que puedo hacer, pero si me permite, lo ideal es poner el pecho y dejar que corra y se vea todo. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos hoy y esperamos poder contar con su presencia en otras oportunidades y ahora más que nunca. ¿Cómo no? Gracias por la invitación. Nos estamos viendo pronto, entonces muchísimas gracias, ¿sí? Que siga bien. No sé ni por dónde empezar. La verdad es que fue tan buena la entrevista que daba para hablar mucho tiempo más, daba para hablar horas. Esperamos poder contar con su presencia en otras oportunidades. Sí, yo creo que sí, tenemos que analizar algunas cosas. Creo que en líneas generales se entiende, creo que es polémico el tema de qué es terrorismo. Sé que va a causar cierto debate, algunas apreciaciones sobre el tema de Hezbollah. A mí en lo particular yo coincido con las Naciones Unidas, no la veo como una organización terrorista, creo que no tiene como fin el terrorismo y creo que los ataques de corte terrorista que se le adjudican en realidad son más operaciones de sus enemigos que otra cosa. Hezbollah no es que sean santos, pero tienen otra metodología y responden, me parece, a otros intereses, y creo que el problema es que a veces nosotros estamos un poco atosigados por el área de influencia en la cual nosotros estamos y que depende mucho de las informaciones obviamente de Occidente y que a veces, bueno, como un poco se fue viendo y subyacía en todo lo que estuvimos hablando en esta charla, básicamente vemos como ese área de influencia marca pautas y bajan operaciones políticas muchas veces disfrazadas de análisis o de aporte de pruebas. Con respecto al tema del AMIA, bueno, nosotros hemos hecho varios programas, si quieren los pueden buscar, cuestionando en líneas generales el planteo oficial de cómo es esto. Creo que responde básicamente a otros factores que se ha hablado mucho, y en su momento que Néstor Kirchner fue quien avanzó
con esta hipótesis, se lo dio libre, pero en realidad era parte de un acuerdo económico para tratar de canjear la deuda externa en mejores condiciones y se sacrificaron algunas cosas. Bueno, hoy no sé si fue buena o mala la idea, eso se lo dejo a que cada uno la juzgue, pero la realidad es que creo que hoy ya está siendo una cosa muy perjudicial, creo que estamos persiguiendo fantasmas y eso a veces nos complica internamente con algunos aspectos, nos hace perder mercados, nos hace embarcarnos en conflictos que no son nuestros. Y sí creo que también es muy importante, y creo que es la clave de esto, prestar atención a cómo confluyen distintos factores. Lo que pasa en Estados Unidos, lo de Brasil, lo de Chile, el tema mapuche, y toda esta política de atomización, disgregación y confrontamiento interno de la sociedad que se viene generando desde las ONG, desde las corporaciones, desde las grandes corporaciones del capital financiero y que hoy ya lamentablemente ha anidado dentro de muchos sectores del Estado. Entonces el propio Estado argentino es el que está fomentando políticas de desunión, de disociación social. Es un tema que esperemos que a corto plazo empiecen a tomar conciencia los sectores políticos más honestos y entiendan que ese camino no solo es equivocado, sino es peligroso y que es hora de empezar a hacer un giro rápido mientras tengamos tiempo, porque cuando uno anuda todas las cosas que están pasando en la región, el clima se va a poner complicado y espeso si no logramos tener por lo menos un frente unido desde un Estado que intente preservarse y no se ataque a sí mismo. Estamos teniendo como pasa con la gente que tiene un problema en el sistema inmunológico, bueno, nuestro sistema inmunológico está reaccionando mal. Indudablemente nos estamos pegando un tiro en el pie con todos esos enfrentamientos, con todos estos fenómenos sociales que hemos repetido hasta el cansancio, que vienen para hacernos pelear entre nosotros, entre la sociedad. El enfrentamiento entre el hombre y la mujer es uno de los más notorios por ahí, sí, de repente. Es más notorio entre decenas de microenfrentamientos que se van generando constantemente. Así que bueno, ojalá podamos tomar conciencia de esto y ir trabajando de a poco para llevar a la sociedad una opción mejor, porque uno siempre dice, el diagnóstico ya está, pero ¿qué hacer? Bueno, una de las cosas que hacer es tomar conciencia del problema y tratar de evaluar la mejor forma de salir de él, ¿no? Porque también el desconocimiento es algo muy malo. Así que bueno, Marce, nos vemos en el próximo. Ya el programa fue largo, así que vamos a dejarlos descansar rápidamente hoy. Así que bueno. Fue un programa largo, pero que no se podía perder cada palabra. Sí. Así que nos vemos en la próxima edición. Muy bien, en cuanto a ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en el curso de formación en geopolítica, la geopolítica del Medio Oriente, historia, religión y conflictos. Un éxito, la verdad, los expositores muy bueno y muy bueno la compañía de todos ustedes y el apoyo hacia nosotros en todos los sentidos. Como dije al principio, compartiendo nuestro contenido, apoyándonos en Patreon, sea en Argentina por Mercado Pago, transferencia bancaria, como ustedes lo consideren. Así que muchísimas gracias y nos vemos en la próxima edición de Humo y Espejo.